Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, hoy día vamos a estudiar algunos conceptos relacionados con el género narrativo. Lo primero que vamos a determinar es qué es lo que hace que un texto literario pertenezca al género narrativo. Hasta sexto básico muchas veces la respuesta que se da es que está escrito en prosa. Sin embargo, ya para enseñanza media no nos sirve esa respuesta, pues hay cuestiones más específicas. Lo que hace que el texto literario pertenezca al género narrativo es que predomina en él la función representativa o referencial del lenguaje, pues lo fundamental es relatar hechos, acciones. Ahora, obviamente, la mayoría de las veces está escrito en prosa, pero no necesariamente. Recordemos que el Cantar de Miocid, por ejemplo, la Ilíada o la Odisea en sus versiones originales quedaron escritas en verso, no obstante pertenecen al género narrativo. Dentro de las manifestaciones del género narrativo tenemos principalmente la epopeya, el poema épico Cantar de Gesta, el mito, la leyenda, la fábula, la parábola, el cuento y la novela. Vamos a definir brevemente en qué consiste cada una. La epopeya es un texto literario propio de la antigüedad clásica, grecolatina fundamentalmente, que trata principalmente de cómo a través de grandes batallas se va constituyendo un pueblo, una nación. La Ilíada, la Odisea, la Eneida son grandes epopeyas. Por ejemplo, la Eneida cuenta cómo Eneas llega de Grecia a lo que actualmente es Roma y fundaría dicha ciudad. Luego tenemos el poema épico Cantar de Gesta, que es la versión medieval de la epopeya. También son relatos que tratan de explicar cómo a través de grandes batallas y luchas se va constituyendo un pueblo, un reino, nación. Nuestra epopeya en lengua castellana más antigua, a la cual se tiene conocimiento, es el Cantar de Miocid, que cuenta cómo a través de grandes batallas don Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar expulsó a los árabes y finalmente constituyó lo que actualmente sería España. Los chilenos no nos quedamos atrás y tenemos la Araucana de don Alonso Orsiz y Zúñiga, que relata también en verso cómo a través de grandes batallas entre mapuche y españoles se constituiría lo que finalmente es la Capitanía General de Chile. El mito es un texto que trata de explicar cómo se constituye la humanidad, cómo nacieron los animales, las plantas, fenómenos entre comillas universales según la bibliografía, por qué corre viento, por qué llueve, etc. La leyenda, a diferencia del mito, es un relato que trata de explicar un fenómeno local, por qué un pueblo se llama Licanray, por qué existe ese árbol que está en tal plaza, por ejemplo. Además, generalmente la leyenda tiene una base histórica, sus personajes son seres humanos, a diferencia del mito, que generalmente son dioses o héroes. La fábula es un relato breve, generalmente en verso, donde sus personajes son animales y trata de dejar una enseñanza moral, siempre nos deja una moraleja. La parábola también es un relato breve, también se nos deja una enseñanza, la diferencia es que sus personajes son seres humanos. El cuento, maravilloso, es propio de Europa fundamentalmente y nos muestra un mundo maravilloso con personajes como hadas, duendes, etc. El cuento contemporáneo se caracteriza por presentar una sola línea de acción, la cual se presenta, se desarrolla y concluye, generalmente de manera abrupta e inesperada. Y la novela, a diferencia del cuento, la novela contemporánea, la novela nace con el Quijote en 1605, presenta al ser humano común y corriente y se nos presenta una acción principal y varias acciones secundarias que conectan con esa principal. Los personajes tienen un mayor desarrollo psicológico, etc. Dentro del género narrativo tenemos que distinguir por un lado el narrador y por otro lado el mundo narrado o representado. Dentro del mundo narrado o representado tenemos distintos elementos también. Nos vamos a centrar primero en el narrador. 4 tipos fundamentales de este ser ficticio, ¿cierto? Se define que nos relataría la obra. El protagonista, el personaje, el omnisciente y el de conocimiento relativo. El narrador protagonista, el que cuenta su propia historia, predomina la primera persona gramatical. El narrador personaje, en algunas bibliografías se llama testigo, también es un personaje, vale la redundancia, dentro de la historia, pero acompaña al protagonista, que es el principal.
no cuenta su propia historia, sino que la de otro, el cual va acompañando. También interactúa la primera persona y aparece la tercera. El narrador omnisciente es aquel que conoce todo, incluso lo que piensan o sienten los personajes. Está fuera de la historia, a diferencia de los narradores anteriores. Y el narrador de conocimiento relativo también, que está fuera de la historia, nos cuenta solo lo que ve y o escucha. Los modos de estilos narrativos son importantes conocerlos dentro de lo que es el narrador. Son principalmente tres: el directo, el indirecto y el indirecto libre. Veamos algunos ejemplos. El modo estilo directo es cuando el narrador para de hablar, para de relatar y deja que sean los mismos personajes los que interactúan. Veamos un ejemplo. Iban caminando y Pedro dijo, : tengo mucha sed. El narrador deja de hablar para que hable el personaje Pedro. El estilo indirecto se caracteriza porque es el narrador quien nos dice lo que van a hablar los personajes, se utiliza mucho el qué. Veamos el mismo ejemplo transformado. Iban caminando y Pedro dijo que tenía mucha sed. Y el indirecto libre, propio de la literatura contemporánea, es un poco más complejo, es una fusión de los estilos anteriores, se manifiesta de dos maneras. La primera es cuando aparece el texto dicho como en primera persona, tengo mucha sed, y hasta ahí uno cree que está hablando el personaje, pero después dice, dijo Pedro. Y ahí nos damos cuenta que fue el narrador quien habló por boca del personaje. Y la otra forma en que se manifiesta es cuando hay saltos del narrador a personaje sin ningún aviso, y necesita por lo tanto un lector mucho más preparado. Ejemplo, iban caminando, tengo mucha sed, continuaron. La focalización, perspectiva o punto de vista del narrador tiene que ver con el ángulo del cual el narrador nos relata la obra. Si el narrador es protagonista o testigo o personaje, es decir, que está dentro de la historia, la focalización es interna. Si posee un solo narrador personaje, interna fija. Si hay varios personajes que relatan, como en algunas obras, se llama focalización interna múltiple. Cuando el narrador está fuera de la historia y es el de conocimiento relativo, es decir, solo aquel que solo nos relata lo que ve y o escucha, la focalización se llama externa. Y cuando el narrador es omnisciente, que está siempre fuera de la historia y sabe todo lo que ocurre, incluso lo que piensan o sienten los personajes, la focalización se llama cero, pues no tiene ningún ángulo, no está condicionado por un cuerpo físico que lo obliga a ver la realidad de un ángulo determinado. Dentro del mundo narrado representado tenemos los personajes, que se dividen en principales, secundarios, terciarios, episódicos. Los principales se dividen en protagonista y antagonista. Protagonista, el que tiene un objetivo claro que cumplir, toda la historia gira en torno a él. El antagonista, un objetivo destructivo, solo evitar que el protagonista logre el objetivo. También se nos enseña muchas veces en básica que el protagonista es el bueno y el antagonista es el malo. No obstante, el protagonista podría encarnar valores negativos también, lo que es poco frecuente. ¿Sí? Los personajes secundarios son aquellos que llevan tanto al protagonista como al antagonista. Y los terciarios son aquellos que se caracterizan porque si yo los saco del relato, no altera la trama. Las acciones también se dividen en principales y secundarias, acciones progresivas y regresivas. Las acciones principales son fundamentales para la historia. Las acciones progresivas son aquellas que ayudan al protagonista, las regresivas son las que perjudican el quehacer del protagonista. El espacio, fundamentalmente físico, psicológico y social. El físico son todos los elementos concretos donde se mueven los personajes. Psicológico tiene que ver con la atmósfera y sensaciones que se producen fundamentalmente del protagonista y antagonista. Y social tiene que ver con aspectos culturales, costumbres, etc. Y el tiempo de duración de la historia pueden ser 10 años, 20 años, un día. Y el tiempo, comilla, histórico, que es donde se ubica la historia, el contexto en el cual se ubica año 1920, por ejemplo, año 1800, etc. Técnicas narrativas contemporáneas: monólogo interior, soliloquio, corriente o fluir de la conciencia, raconto, flashback, premonición, flash forward, montaje. Monólogo interior, soliloquio y corriente o fluir de la conciencia nacen de los estudios psicológicos. El monólogo interior pretende mostrar lo más profundo de la conciencia de los personajes. Se caracteriza porque se presenta un texto en primera persona, generalmente no hay signos de interrogación, en los textos contemporáneos muchas veces aparecen con cursiva, y hay un cierto desvarío del personaje, pero tiene cierta coherencia, a diferencia de la corriente o fluir de la conciencia, que se presenta un texto totalmente incoherente, con alteraciones sintácticas, sin signos de puntuación, para reflejar lo más profundo de la conciencia del personaje.
Y el soliloquio también es una técnica contemporánea en que el personaje se desdobla y se habla a sí mismo de tú a tú. Dentro de las técnicas raconto, flashback, premonición y flash forward y montaje propias del cine, muchas de ellas se dan en la literatura más antigua, pero el narrador nos avisaba cuando hacía un recuerdo de un personaje. Hoy en día se nos muestra directamente y eso lo hace un poquito más complejo. El raconto es un recuerdo extenso de un personaje. El flashback es un recuerdo muy breve, como su nombre lo indica, con vuelta al presente. La premonición es un adelantamiento, es un ir al futuro extenso, por lo tanto el narrador omnisciente solo podría hacerlo. Y flash forward es un adelantamiento breve con vuelta al presente. Y el montaje es mostrar como simultáneos lugares distintos, espacios narrativos distintos o épocas distintas. Eso en el cine se logra de manera un poco más sencilla, en la literatura un poquito más compleja. El narrador tiene que jugar ahí con distintos ángulos. Veamos algunos ejercicios relacionados con el género narrativo. Ejercicio 1. Carlos se sentía tan contento esa mañana. Isabel estuvo puntual en el barcito y según supo después se había levantado antes de las 7. En el texto anterior el narrador se clasifica como, la respuesta correcta es omnisciente, porque el narrador sabe lo que supo. Más adelante el personaje además sabe cómo se sentía. Por eso la respuesta correcta es C. El ejercicio 2 dice: caminó hacia los límites del sembradío de choclos, miró a lo lejos, el incendio del bosque se acercó veloz y crepitante a sus tierras, miró hacia el cielo, ni una pequeña nube lo cubría. La focalización del narrador del texto anterior se denomina. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué tipo de narrador es. Ustedes observan, el narrador está fuera de la historia, contando lo que observa. No hay indicios de que el narrador sepa lo que piensa o siente el personaje, por lo tanto, inmediatamente nos damos cuenta que es un narrador de conocimiento relativo, por lo tanto la focalización es externa. La respuesta correcta es la letra D. Y el ejercicio 3 dice: ¿qué recurso propio de la literatura contemporánea aparece en el siguiente fragmento? Entonces te obligó a hacerlo, a que le dejaras que lo hiciera, era más fuerte que tú y el mañana lo mataré, lo juro, padre, no tiene por qué enterarse hasta después y luego tú y yo, nadie debe saberlo, podemos coger el dinero de mi matrícula. La respuesta correcta es fluir de la conciencia, pues se muestra un texto con incoherencias, con alteraciones sintácticas y sin uso de signos de puntuación. ¿Para qué? Para demostrar lo más profundo del subconsciente de los personajes. Esa sería la clase correspondiente a narrativa, una pincelada de aspectos relacionados con este género literario. Nos vemos en una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.